Lo que sucedió entre un estudiante responsable y uno irresponsable. Era una mañana cualquiera. Como todos los martes, el joven estudiante se había despertado, desayunado, vestido y cogido el autobús para llegar más pronto de lo habitual y ayudar con matemáticas a los estudiantes con dificultad en esa asignatura. Ese día le tocaba ayudar a un compañero de su propia clase, conocido por no hacer nada y sacar unas notas horribles. Ese día solo estaban ellos y su profesor de matemáticas en la clase. Pasada una media hora, el profesor salió de la clase, dejándoselos a los dos alumnos y las respuestas del próximo examen encima de la mesa con fecha para ese día. De esto se dieron cuenta los dos, y tengamos en cuenta que ninguno lo llevaba preparado. Se levantaron rápidamente para coger el examen, pero llegó primero el estudiante responsable. A todo esto, el otro estudiante comenzó a hablar con él. ¿Sabes que eres la persona que mejor me ha enseñado en mi vida? Tienes las mejores notas que he visto. No necesitas las respuestas de ese examen. Solo con tus conocimientos sacarás un 10. A esto, el estudiante se paró a pensar, y se dio cuenta de que algo de razón sí que tenía. No había sacado ningún notable en todo el curso, y estaba en el top de estudiantes de su clase, y tenía los mejores apuntes de todo el colegio. A esto se dio cuenta de que esos maravillosos apuntes estaban desordenados, con lo que fue a ordenarlos, y entre el desorden de papeles se le cayeron las respuestas. El otro estudiante vio esto como una oportunidad y se lanzó a por ellas. Cogió su mochila, abrió la puerta y salió de allí lo más rápido que pudo, dejando a su compañero solo.